más como un modo de militancia, obviamente. Celebrar la vida es en la Argentina de hoy un modo de militancia. Así que allí está también hecha la convocatoria. Las 8:53. Vamos a escuchar a Cristina Kirchner, ¿no? Que está directamente relacionado con mucho de lo que estábamos hablando. Envió ella un audio a un encuentro de mujeres y diversidades durante el fin de semana. Y hablaba, bueno, de algunas de estas cosas. Primero hablaba en realidad de la consecuencia, de lo que se busca, ¿no? Que es la instauración de un sistema que le quita cada vez más derechos a las mayorías y los somete a una situación muy bien descrita por la expresidenta. Hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, que tampoco puede decidir nada, por supuesto, en beneficio de su pueblo, ¿no? Hay miles de jóvenes a los que los han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no lo encuentran por ninguna parte. Miles de jóvenes que no tienen la libertad que tuvimos nosotros, por ejemplo, que pudimos elegir estudiar, aun cuando también trabajábamos, porque ya ni siquiera hay becas, porque han desfinanciado la educación, ni computadoras, ni nada. Están privados de su libertad millones de argentinos que, pese a tener trabajo registrado, no pueden llegar a fin de mes y cada vez se endeudan más y más y más y más. Están privados de su libertad los que, aún con múltiples trabajos, tienen dificultades para hacer frente a todos sus compromisos, a la vida que tenían antes, en la que podían darse gustos, que hoy ya no pueden. Tampoco se puede vivir únicamente para trabajar y dormir y sobrevivir. Y sobrevivir. Ahí está la descripción material, o sea, de las consecuencias materiales de esto que nosotros estamos diciendo. Cristina Kirchner está presa por eso. Está presa porque necesitan instaurar este sistema que redunda en todo lo que la expresidenta acaba de describir. Esta es la búsqueda final, ¿no? Una búsqueda final que no tiene un comienzo en 2023, ni siquiera en realidad en 2015, ¿no? Con la vuelta de una intentona neoliberal como es la de Mauricio Macri. Esto comenzó el 24 de marzo de 1976 con el Plan Martínez de Oz. En realidad forma parte de la misma matriz económica y social, ¿sí? Con diferentes vestiduras. Lo que sucede es que durante mucho tiempo, y yo estuve entre los primeros, que decíamos, cuidado, cuando alguno cantaba Macri, vos sos la dictadura, yo decía, no banalicemos. Y no hay que hacerlo, y sigo pensando lo mismo, por supuesto, que no hay que banalizar los horrores del pasado haciendo comparaciones que pueden ser inexactas y sobre todo, insisto, injusta para quienes sufrieron esos horrores. El genocidio en la Argentina tiene características que luego no se repitieron, pero sí la matriz económica y social. Eso sí, y empiezan a aparecer además otros signos que son estos que estamos diciendo: violación a los derechos humanos, persecución, intolerancia, para apoyar en realidad la base material que es esta, la de terminar quitándole nuevamente los derechos que tienen las mayorías. Por eso es muy importante que lo señalemos todo el tiempo, sin banalizar, pero entendiendo que hay continuidades. Una cosa y la otra conviven en el análisis sin ninguna duda. Vamos a escuchar otro momento de Cristina Kirchner, justamente hablando acerca de esto que nosotros hemos casi durante una hora estado comentando. Hoy vivimos la libertad para la desesperación, libertad para la tristeza infinita que se adivina en los gestos de cada vecino, de cada argentino que camina por la calle. Me lo cuentan los que aún pueden caminar por la calle, que la gente está muy triste, desesperanzada. El otro día escuchaba a Rita Cortés, una querida artista argentina, que precisamente cuando un periodista le preguntaba acerca de cómo veía la Argentina, decía esto, de cómo veía la Argentina triste. Dijo, veo muy triste a la Argentina, los argentinos están tristes. Tiene razón. Por eso, cuando dicen Cristina libre, dicen también todo eso. El que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora perfecta
y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando las posibilidades de desarrollo y crecimiento económicos. Bueno, ahí estaba entonces Cristina Kirchner, como si vos querés, por supuesto, caracterizando de modo más eficaz que nosotros lo que veníamos contando, ¿no? Lo que venimos contando durante esta hora. Y la contracara de eso es la impunidad. La contracara de eso es efectivamente la impunidad. Y cuando uno tiene que pensar en una cara de esa contracara, tiene que pensar en Mauricio Macri. Obviamente, es exactamente lo opuesto. Es la impunidad luego de haber desfalcado al Estado de todos los modos posibles. Y por primera vez, Mauricio Macri, en una entrevista de la que habló de otras cosas que también vamos a escuchar, pero Mauricio Macri habló de la causa Correo, esa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está haciendo dormir hace 2 décadas. Que no trata hace 2 décadas. Se tomó, ¿cuánto? 60, 90 días, ahora no me acuerdo, para mandar presa a Cristina, y sin embargo nunca se mete con una causa que claramente perjudicó el erario público y que y le está garantizando, obviamente, impunidad al expresidente Macri. Escúchenlo. Mi papá, bueno, no quiso dar la discusión pública alrededor del tema Correo, le dejó la cancha entera al kirchnerismo y bueno, ellos lograron demonizarlo, lograron que la gente crea que él tuvo un beneficio en el Correo, que él se llevó, cuando él perdió una gran parte de su patrimonio en la administración del Correo, porque como es él, se lanzó a invertir a lo bestia para transformar el Correo, lo transformó, hizo una fábrica nueva, una planta nueva de procesamiento para encomienda, hizo toda una revolución muy grande. El Correo estaba funcionando bien, en equilibrio, no podía pagar ese canon, porque era un canon absurdo. En vez de quedar como alguien que había sufrido por el Correo, quedó como que él con el Correo había sacado ventaja de algo, ¿no? No, un disparate. Él perdió realmente... ¿Cuánto? 500 millones de dólares. 500 millones de dólares le costó... De esa época, ¿no? O sea que son... 800. 800 de ahora. Entonces digo, un disparate. Por eso digo que es la historia del revés. La historia del revés. Bueno, todo mentira, absolutamente todo mentira. Es un mentiroso serial el expresidente Mauricio Macri. Es un mentiroso. Lo del canon, él terminó ganando la concesión del Correo porque ofreció un canon mayor que los demás. ¿Por qué ofreció un canon mayor de los demás, que nunca pagó, por supuesto? Bueno, básicamente porque le parecía que iba a ser un buen negocio. Esta es la verdad. Después lo que sucede es que se busca autocondonar la deuda. El propio presidente Mauricio Macri busca condonar la deuda de su familia con esta idea que han tenido los macristas y ahora tienen también los mileístas de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Generarse negocios en este sentido. Mientras no les termina de salir del todo, porque algún juez probo hay por ahí o algún fiscal o una fiscal proba hay por ahí, pero la verdad es que lo que termina sucediendo es que consiguen impunidad. La impunidad que le dan Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, los mismos que después persiguen a otros dirigentes políticos. Esto es lo que pasa en la Argentina. No hay modo ya de disfrazarlo, no hay manera de disfrazarlo. Sin embargo, todos los días lo intentan, con algún éxito, en los medios de comunicación de la derecha, que son cómplices del sufrimiento de los argentinos día a día. Pero después tuvo Mauricio Macri, porque opina acerca de otras cosas, debería opinar solo acerca de sus causas, sin embargo opina acerca de otras cosas, en relación con el alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump y con Benjamín Netanyahu, el alineamiento automático de la Argentina con los Estados Unidos y con Israel, que termina generando situaciones, es muy llamativo porque acabo de decir todo lo que dije de Macri, y uno al final, en esto por lo menos, tiene que darle la razón, no solo por conveniencia económica y práctica, sino también porque lo vimos el fin de semana. Argentina terminó vaciando un documento del G20, o siendo funcional para que Trump lo haga, en realidad acompañando a Israel y a los Estados Unidos en el no acompañamiento, en realidad esto es lo que pasó, del documento del G20, un documento que condenaba la tortura, ¿sí? Argentina, que dice que defiende los derechos humanos, claramente no lo hace, lo charlamos con Fabián Grillo, termina negándose a firmar un documento que condene la tortura. Bueno,
Esto genera además una situación inédita, porque es la primera vez que un documento del G20 no sale por consenso, es el mundo en el que estamos, pero hablando particularmente de China, Macri tiene muchos negocios, su propio padre los tuvo con China, pero además él los tiene con los árabes, ya hizo una declaración en relación con los árabes, y lo importante es que se negociara con el Golfo, y en ese momento ya fue crítico de no casarse solo con un socio. Lo vuelve a hacer, pero ahora con China, escúchenlo. La verdad que papá muy impresionante. Ahí dijo China, porque China es más complementario que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos. Estados Unidos todo eso se lo produce. Pero culturalmente hay una enorme distancia entre uno y otro. Pero no creo que sea bueno interrumpir ese proceso. Yo logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump, que fue tremenda, Obama con su buena manera, Donald a lo Donald, decir, somos mejores amigos, pero yo mi relación con China la mantengo, porque dicho sea de paso, bueno, el boom de la carne, por ejemplo, y los arándanos y tantas cosas que pueden llevar las cerezas y la soja, todo eso va para China, ¿no? Entonces necesitamos tener buenas relaciones con más de Estados Unidos e Israel, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Mauricio Macri. Hay algo medio mentiroso en eso que dice, porque en realidad en determinado momento él también quiso un alineamiento automático con los Estados Unidos, tenían muchos negocios, hasta presionaban a algunos de los empresarios que tenían negocios con China para que en realidad no avance esto. Bueno, lo de las represas fue bastante evidente, querían meter socios norteamericanos. Lo que sucedió ahí es que fue el ex embajador Guelar el que le dijo, mirá que acá hay un negocio fantástico con China, no seamos sonsos, no lo desaprovechemos. Y el mundo estaba yendo para ese lado, y entonces Macri terminó con una continuidad en esa relación. Pero el primer impulso me parece fue bastante parecido al de Milei, de Macri. Después cambió por una cuestión de conveniencia, pero creo que iba por ese lado. Vamos a escuchar a Luis Petri, el ministro de Defensa saliente, porque ustedes saben que durante el fin de semana se anunció el nuevo ministro de Defensa, que como ya se veía venir es un hombre de la fuerza, lo cual rompe con una tradición que es una política de Estado en la Argentina. Es una política de Estado, y es una política de Estado que está directamente vinculado con esto que decíamos, las políticas de memoria, verdad y justicia, que es básicamente que la conducción de las Fuerzas Armadas se dé a través de un civil, ¿sí? Es algo que, de vuelta, desde 1983 para acá no cuestionó casi nadie, o al menos no terminó vulnerando casi nadie, ni Menem, ni De la Rúa, ni el propio Mauricio Macri, ¿no? Ganas no le faltaban, sin embargo respetaron esa política de Estado, insisto yo. ¿Quién la viene a destruir? La viene a destruir Javier Milei y sus secuaces, con la designación del teniente general Carlos Presti como jefe como ministro de Defensa. La Argentina tiene allí una historia luctuosa, historia que conocemos muy bien y que las madres de Plaza de Mayo han denunciado en todos los foros posibles. Con lo cual, esto es definitivamente un retroceso, ¿sí? Lo es. Algunos dicen, bueno, no, porque es una manera de incorporar nuevamente. Las Fuerzas Armadas fueron incorporadas con las memorias a la democracia, quiero decir, y al quehacer democrático, con las políticas de memoria, verdad y justicia. No hay otra manera. No con impunidad, no gobernándose. Esa no es la manera, esa no es la forma. Vamos a escuchar primero a Luis Petri, el saliente ministro de Defensa, defendiendo la designación, orgulloso podríamos decir, porque están dando, además de una batalla de gestión, una batalla cultural en relación con este tema. Buscan destruir todo lo construido en este área, y miren lo que decía Petri. Yo siempre dije, esta es una decisión del comandante en jefe de las fuerzas. Yo como ministro, claro está, lo asesoro, pero desde el primer momento nosotros dijimos, vamos a respaldar a las fuerzas, nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Y piensen que nosotros allá por el 10 de diciembre rompíamos también con una tradición, y era poner civiles al frente de la Secretaría de Asuntos Militares.
y yo designaba al que había sido jefe del ejército, Claudio Pascualini, y posteriormente al coronel Rosas Garay. Y esto profundiza esa línea, creo que hace muy bien que el teniente general Carlos Presti sea mi reemplazo. Es un militar con una enorme trayectoria, con una gran capacidad, con un enorme profesionalismo, y yo estoy seguro de que va a ser exitosa su gestión al frente del Ministerio de Defensa. Bueno, allí estaba entonces Luis Petri hablando de esto, como lo decíamos. Escuchemos al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Agustín Rossi también hablaba de la designación de Presti como ministro de Defensa. Y no cualquier militar. Claro, exacto. Porque es alguien que actualmente es el jefe del ejército. Lo decía gráficamente, se lo decía a unos colegas suyos, de ustedes, el ejército, la jefatura del ejército y el Ministerio de Defensa comparten el mismo edificio que está allí sobre Paseo Colón. Es un retroceso porque durante estos 42 años de democracia, el esfuerzo de todos los sectores políticos, incluido radicales, gobiernos radicales peronistas, inclusive el macrismo, fue mantener la conducción civil de la defensa. Claro. Ahí está, mantener la conducción civil de la defensa como una política de Estado durante todos estos años de democracia. Llamamos a Carmen Arias, la referente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Teníamos ganas de charlar y vamos a charlar acerca de estos 20 años de la Radio de las Madres, pero primero también queremos hablar acerca de esto, de la designación de Presti como ministro de Defensa. Esto que Agustín Rossi decía es un retroceso en las políticas que la Argentina ha tenido a lo largo de todos estos años. Carmen, ¿qué tal? Marco Cittadini, ¿cómo va?